Estamos en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20, y estamos estudiando las 7 doctrinas que cada creyente debe saber. Y la pregunta por cada uno de nosotros en este día es lo siguiente: ¿está listo para dar razón por su esperanza en la santificación de Cristo? Inmediatamente quizá alguno está diciendo, ¿el qué? Estamos hablando hoy de la santificación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Podría usted, si una persona te acercara, una persona de una secta o simplemente una persona del mundo que no sabe nada de la palabra de Dios y te dijera, ¿qué es esto de la santificación? ¿Me lo explicas? ¿Podría usted explicarle esta gran doctrina de la palabra de Dios? Nosotros cuando comenzamos esta serie, vimos que cuando Juan está escribiendo a sus discípulos, lo podemos llamar discípulos en el buen sentido, de que nosotros hemos discipulado. Por ejemplo, yo tenía la hermana Ruth y el hermano Roberto conmigo en la mañana y estaba compartiéndole el discipulado del bautismo. Entonces, él había enseñado 7 grandes doctrinas a esos nuevos creyentes y él dice que ya sabemos, ya le habían aprendido, ya estaban listos. Hermanos, nosotros hemos descubierto en estas últimas semanas para acá que esta capacidad con la palabra de Dios viene con el esfuerzo, viene con el estudio. Hemos visto en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice que estas cosas profundas de la palabra del Señor pertenece a aquellos que son maduros en la fe, habiendo ejercitado sus sentidos en la palabra del Señor. La semana pasada vimos que Pablo asegura que cada uno de nosotros tenemos que procurar ser diligentes en nuestros estudios para ser aprobado ante Dios como un obrero que maneja bien la palabra del Señor. Amén. Y esta semana el desafío de 1 de Pedro 3:15 nos viene en este mismo sentido para que nosotros estemos listos para dar una respuesta a aquellos que nos pidan la razón por la esperanza que hay en nosotros. Vamos a verlo en 1 de Pedro 3, versículo 15. 1 Pedro 3, 15. Amén. ¿Alguien lo lee si lo tiene? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ok, entonces vamos a ver una cosa. De los creyentes de 3 años para arriba, no me refiero de edad física, sino su edad espiritual de 3 años para arriba, ¿cuántos de nosotros ya hemos llegado a la posición en la cual podemos dar defensa para estos 7 grandes temas doctrinales de los cuales estamos hablando? ¿Podría usted decir a una persona, la santificación? Sí, la santificación significa, y sin problema desarrollarles un estudio sobre la santificación. Si la respuesta es, yo no, yo llevo 10 años en el Señor y yo no sé qué es la santificación, entonces pregúntate por qué. Amén. Yo sé que en esa iglesia yo he predicado sobre la santificación en muchas ocasiones. Así que no es por falta de la iglesia que no lo tienes a mano. ¿Saben lo que pasa? Venimos a la iglesia, escuchamos un sermón y decimos, eso es bueno. Y luego nos vamos y olvidamos.
Pero en vez de estar en la prédica tomando notas o agarrando la grabación durante la semana y sentando con la palabra de Dios y repasando la enseñanza, metiéndolo en la cabeza hasta que ya está a la punta de su dedo, para que cuando nos encontramos con esas oportunidades de exponer la palabra de Dios, ya lo tenemos fresco en nuestra mente. Requiere estudio, hermanos. Si no está dispuesto a poner el labor de estudiar, ¿cómo puedes esperar que vas a tener un buen manejo de la palabra del Señor? Requiere disciplina. Y la razón por la disciplina no es tanto por nuestro confort, aunque es un resultado. Cuando yo tengo esa doctrina clara en la mente, me siento paz. Pero es para poder hablar a otros, para poder invitar a otros con sabiduría. Para que ellos no piensen, no, esta gente para ser cristiano lo que tiene que hacer es quitar el cerebro, dejarlo a un lado, la puerta al entrar a la iglesia y recogerlo cuando estás yendo a casa. No, nuestra fe tiene sentido, nuestra fe tiene razón, es lógico, es presentable. No solo por esa razón Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque tiene sentido. Amén. ¿Cómo es esto de que una persona puede ganar su propia salvación? Eso es una tontería. Ni es lógico, ni es bíblico eso. Pero a entender la santificación del creyente mediante el Espíritu Santo, eso hace sentido. Y ya todas las demás cosas ya empiezan a caer en su lugar. Entonces es importante que entendamos ese tema. La santificación viene en tres etapas o fases. La primera es la santificación posicional. Amén. Es nuestro estado de estar en Cristo. Amén. La segunda es nuestra santificación continua o gradual. A menudo que voy estudiando la palabra de Dios, voy adquiriendo sabiduría y el Espíritu Santo me guía en caminos por amor de su nombre. Amén. Entonces voy siendo purificado diariamente que camino con Cristo. Y luego viene la última fase de la santificación, cuando tomamos el paso mediante la muerte o la resurrección el rapto a Amén. entrar en la presencia de Dios. Amén. Esta es la santificación completa y perfecta para toda la eternidad. Entonces vamos a concentrarnos hoy específicamente en la santificación posicional del creyente, porque es de ello que está hablando Juan en este versículo. Entonces vamos a ir al versículo y vamos a descubrir, nombrando las doctrinas rápidamente. Vimos, ¿cómo se llama? La deidad de Cristo, porque Él es llamado Hijo de Dios. Vimos ¿cómo se llama? El estado de ser hijo eternamente de Cristo, en que Él vino, existió antes de venir, no llegó a ser el Hijo, sino siempre ha sido el Hijo de Dios. Amén. Y luego vimos también la perpetuidad de la encarnación de Cristo. Ha venido Amén. en la carne para nosotros y siempre será hombre. Amén. Jesucristo hombre en el futuro. Amén. Entonces vimos la doctrina, ¿cómo se llama? De la iluminación del Espíritu, y lo tuvimos dos prédicas sobre ello, haciéndonos conscientes de lo que la palabra de Dios nos instruye y presentándonos el Padre eterno que nadie jamás ha visto salvo el Hijo,
y Él lo ha revelado a nosotros mediante la iluminación del Espíritu Santo. Luego entramos en el quinto, que es la santificación posicional. Miren lo que dice. Y estamos en el verdadero, a la mitad del versículo, ¿verdad? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Quizá ustedes recordarán que yo siempre le he dicho que un buen estudio a desarrollar en su tiempo devocionales es un estudio de palabras claves que hay en las Escrituras. Y una de las palabras más claves por cada uno de nosotros es la palabra en. Amén. En el Nuevo Testamento estamos hablando. Porque cuando usted nota el uso de la palabra en, descubres que está en muchas ocasiones, no siempre obviamente, pero en muchas de las ocasiones está describiendo nuestra santificación en Cristo. Es nuestra santificación posicional. Pero antes de eso, ¿qué es la santificación? ¿Cómo describiríamos la santificación? La palabra santificación en su sentido literario, independientemente de la teología, la palabra santificar en el griego significa quitar algo de un uso y dedicarlo a otro uso exclusivo. En su sentido teológico está refiriendo a ser quitado del pecado, quitado debajo del juicio de Dios y la condenación por nuestro pecado, y ponernos en Cristo y ser receptores de la bendición y dirección de Dios separado del pecado. Muchas personas dicen, no, eso es un santarón, ¿verdad? Y la palabra santo, santificación, tiene toda su relación. Entonces, en el sentido teológico, es ser separado del pecado y dedicado a Dios. Pero en el sentido más personal y más preciso, está hablando de que nosotros fuimos puestos en Cristo delante de Dios. Si yo tuviera dos sillas aquí, una silla representaría el pecador sin Cristo. Y ese pecador está recipiente de la ira y furia de Dios. Y luego en la otra silla tenemos Cristo sentado en esa silla. Y esta es la silla de bendición y dirección de Dios y la salvación eterna. Entonces, cuando un pecador reconoce su pecado, confiesa su pecado a Dios y clama a Dios por la salvación, el Espíritu Santo levanta a esa persona de una posición de condenación delante de Dios y la pone en Cristo. Amén. Ese es un concepto que nosotros tenemos que aceptar de la Biblia, que no hace sentido en nuestra forma de hablar hoy en día. Nosotros diríamos estamos con Cristo, pero el griego literalmente significa que estamos en Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Cristo nos arropa tanto con su santo ser. Amén. Que al ver hacia nosotros, el Padre no ve a nosotros en nuestro pecado, sino ve a su Hijo en toda su justicia. Amén. Luego viene la justificación y todo lo demás, pero estamos hablando de la santificación. Entonces, la santificación posicional es la posición privilegiada de toda persona que ha aceptado a Cristo, que Dios a verle no le ve una persona reo de su condenación, sino una persona en su Hijo y por lo tanto hijo suyo. Amén. Esa es la adoptación también, ¿verdad? Entonces, hermanos, hablándose así, comenzamos a entender lo que nos está enseñando la palabra de Dios.
Pero una cosa la quiero mencionar, y he aquí un pensamiento que es derivado a esta posesión del creyente. ¿Cómo llegué yo a estar aquí en Cristo? Por el poder de Dios. ¿Qué poder necesitaría yo para hacer el revés? Para volverme a estar en una condición condenada. Tendría que ser un poder mayor del de Dios. Porque es el poder de Dios que me ha puesto ahí. Es el poder de Dios que me mantiene ahí. Para que alguien dijera, yo puedo perderme la salvación. Están diciendo, yo puedo perder, yo puedo salir de esa posición privilegiada y ponerme otra vez en una posición de condenación de Dios. Pero ¿con qué poder? El único poder que puede igualar la de Dios es el poder de Dios. Y Dios ha dicho, tú estás mi hijo, tú eres hijo mío. Queridos hermanos en Cristo, los que enseñan la pérdida de la salvación no han pensado en todas las ramificaciones de esa doctrina. Y es una doctrina contraria a la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿con qué poder nos lleva? ¿Qué es la manifestación del poder de Dios que nos trae y nos deposita en Cristo? Yo le quiero presentar que es por mediante el bautismo del Espíritu Santo. Vamos conmigo a 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12 y el versículo 13, ¿verdad? 1 de Corintios, capítulo 12 y el versículo 13, ¿verdad? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, ustedes ven la palabra en ahí. Sí. ¿Dónde dice? En un cuerpo. En un cuerpo. ¿Qué estamos diciendo que es la santificación del Espíritu? Que nos levanta de una condición de condenado de Dios y nos deposita en Cristo, en su cuerpo. Y queridos hermanos en Cristo, este es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, he aquí una pregunta. ¿Cómo puede una persona ser salvo y no ser santificado? ¿Puede acaso una persona ser salvo y no estar en Cristo? Entonces, ¿cómo es que hay aquellos charlatanes que me dicen a mis hermanos en Cristo novatos que no saben la palabra del Señor, recién convertidos, ahora usted tiene que orar al Señor para que te dé el don del Espíritu Santo que es el bautismo? Un momento, ¿soy salvo o no soy salvo? Amén. Soy salvo. ¿Cómo me convertí? Me convertí mediante el Espíritu Santo levantándome de la condenación y depositándome en Cristo. Entonces yo soy bautizado. Amén. Amén. ¿Para qué tengo que buscar el bautismo si Dios ya me ha dado el bautismo? Queridos hermanos en Cristo, la palabra del Señor dice en Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, no es que tú tienes que ir corriendo buscando el bautismo del Espíritu Santo. En el momento cuando usted aceptó a Cristo, tú fuiste bautizado en Cristo. Vamos a ver algunos textos bíblicos y vamos a ver cómo desarrolla eso. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, y por favor no la leas hasta que todos lo tenemos porque son importantes. Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Gálatas capítulo 3 y el versículo 27.
Entonces espera hasta que yo sé que todos están. Yo quiero leer yo. Así que eso es bueno, ¿verdad? Pero hay algunos hermanos nuevos en la fe que ni saben dónde está Gálatas. Tienen que ir al índice, buscarlo y luego ir buscando. Así que vamos a darle chance para que nos alcance. Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué bautismo está hablando ese versículo? Bautismo en Cristo. ¿Acaso puede el agua del bautismo ponerte en Cristo? No. No, claro que no le puede poner en Cristo. Entonces, ese versículo no está hablando del bautismo en agua. Amén. Ese versículo está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando Él nos depositó en Cristo y Cristo nos arropó con su santidad tanto que cuando Dios me ve a mí, ve a su Hijo en mí. Amén. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Cuando usted llega a casa con la grabación de esta prédica, usted puede leer todo el capítulo 6, precioso capítulo. Amén. Pero nosotros por el tiempo solo vamos a leer los primeros 3 versículos. Por favor, alguien lea para nosotros Romanos capítulo 6 y el versículos 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Ok, entonces otra vez, ¿a dónde nos pone ese bautismo? En Cristo. ¿Está hablando del bautismo en agua o el bautismo del Espíritu Santo? Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Muchos predicadores hay que dicen que ese es el bautismo de agua. Entonces, si es el bautismo de agua, entonces el bautismo de agua nos salva, porque según ese versículo, el bautismo nos pone en Cristo. Y sabemos que eso no es posible. El único poder que nos puede santificar de estar de posición de condenación delante de Dios, estar en Cristo, es el poder divino del Espíritu Santo mediante su bautismo. Cuando usted es bautizado en agua, usted está identificando con ese bautismo del Espíritu Santo. Por esa razón, en esa iglesia, pedimos que si usted es procedente de una iglesia donde le enseñe que tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo después de ser salvo, entonces ese bautismo no es válido. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué está mostrando? No está mostrando el bautismo del Espíritu Santo, porque conforme a su doctrina, usted no es bautizado por el Espíritu Santo y por ende no es salvo. Pero si usted abraza lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el don de Dios a cada creyente, depositándole en Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando usted es bautizado en agua, tú estás diciendo: yo soy de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, queridos hermanos, no confunden los asuntos. Muchas veces nuestros ojos van a la palabra que conocemos, bautismo. Esa es agua. No, mire el contexto. Recuerda, un texto fuera de contexto es Pretexto. un pretexto. Las palabras son importantes. Bautizado en Cristo. El único bautismo que me pone en Cristo es el del Espíritu Santo. Entonces el medio a través de lo cual somos santificados en Cristo es el bautismo del Espíritu Santo.
El efecto, el primer versículo, el segundo versículo de Romanos 6 es que ¿cómo pecaremos si estamos en Cristo? Recuerda la palabra santificación simple, literaria, sin sentido teológica. Significa quitarlo de algo y dedicarlo a otra cosa. Algo que antes se usó comúnmente, ahora lo estamos dedicando a algo específico y especial. Aplicarlo teológicamente está hablando que ya no sirvo más el pecado, ya sirvo a Cristo. No me venga aquí diciendo que usted está bautizado por el Espíritu Santo si su vida no ha cambiado, mi estimado. La palabra del Señor dice que cuando somos santificados por el Espíritu Santo alumbra nuestra mente de lo que estábamos hablando la semana pasada y podemos identificar el pecado que mora en mí. Entonces, identificando el pecado que hay en mí diariamente, voy siendo purificado de este pecado y debe haber un mejorío en mi comportamiento en Cristo. Amén. Y este es el significado de la santificación posicional y también el medio a través de la cual lo recibimos. Pero ¿cuáles son sus beneficios? Vamos a ver algunos de los beneficios y vamos a ver si realmente hemos recibido este bautismo del Espíritu Santo. La primera que la notamos no necesariamente están de orden, pero en Romanos 3:24 la palabra del Señor dice que cuando estamos en Cristo recibimos la redención de nuestro pecado y la justificación delante de Dios. Míralo, por favor, Romanos 3:24, di amén si lo tiene. Amén. Amén. Entonces alguien lo lea, por favor. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Qué es? En Cristo Jesús. Usted come las palabras. Es en Cristo Jesús. Gracias, Guillermo, por leerlo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? En Cristo. ¿Cuáles son los beneficios de estar en Cristo? Estoy justificado y redimido por la sangre. Amén. Entonces, queridos hermanos en Cristo, vuelvo a repetir, es imposible que una persona sea salvo si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Cuando un pentecostal o otra persona te viene y dice, tú no eres bautizado por el Espíritu Santo porque tú no hablas en lengua. Dile, tú estás diciendo que yo no soy creyente. No, yo no digo eso. Así lo está diciendo. Y la defensa, ¿ves? Está preparado. Puede ir a las Escrituras y decir, ¿no sabes tú que el Espíritu Santo es el que me ha puesto en Cristo? Amén. Y me lo hizo a través del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo el Espíritu Santo. Y uno de los, una de las enseñanzas que tenemos el Espíritu Santo es que somos una nueva creación. Esa es la segunda. Segundo de Corintios 5:17, ¿verdad? Vamos a ir a 2 de Corintios 5:17. Vamos a ver. Segundo de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Ok, entonces, ¿qué ha pasado? Somos una nueva criatura. Ahora, hermanos, si somos una nueva criatura, ¿cómo es que hablo como hablaba antes de conocer a Cristo?
Si soy una nueva criatura, ¿cómo es que actúo como actuaba antes de conocer a Cristo? Si soy una nueva criatura, ¿cómo es que hago las cosas que hacía antes de conocer a Cristo? La palabra del Señor dice que mediante el bautismo del Espíritu Santo tenemos acceso a una nueva vida. Personas están buscando el señal del bautismo del Espíritu Santo. ¡Aló! He aquí el señal del bautismo del Espíritu Santo, que eres una nueva criatura en Cristo. ¿Lo ve su familia, ese cambio? ¿Lo ve sus vecinos, sus compañeros? Si nadie lo ve el cambio, y cuando tú dices, yo soy cristiano, dices, ¿qué? ¿Tú cristiano? Entonces, mira bien si realmente eres de Cristo o no. Porque la palabra del Señor dice que el que ha sido bautizado por el Espíritu Santo es una nueva criatura en Cristo. Otro versículo que aprueba este es Gálatas 2:20. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Recuerda que les dije que ese es un estudio. Y los estudios bíblicos traen leña, ¿verdad? Trae lectura, ¿verdad? Gálatas 2:20. Alguien lo lee cuando lo tiene, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que cada uno de nosotros, por una semana, lo leamos este versículo como nuestro versículo de lema para esa semana. Y cada día que lo lees, pregúntate a ti mismo, ¿estoy yo en Cristo de verdad? Amén. Ve a las personas con quien yo relaciono día tras día, esa imagen de Cristo en mí. Y ve si el Espíritu Santo no comienza a tocar llagas que tenemos. Esta es la segunda fase, que es la santificación progresiva. Duele cuando el Espíritu Santo toca la llaga en nuestra vida. Amén. Pero es saludable, porque entonces nos da acceso a una relación más íntima, una comunión, más íntima con el Señor Jesucristo. Lo último cosa que es el beneficio, último beneficio, no el último del sermón, todavía no te va a escapar. No soy como ¿cómo se llamaba aquel de 15 minutos? Tony Sutter. Tony, ¿verdad? Ok, entonces es 1 Tesalonicenses 4:16. Ahora fíjase en las palabras. Recuerda la palabra en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Muy bien. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? ¿Por qué dice en Cristo? Esa gente son muertas, pero todavía están en Cristo. Amén. Tu santificación posicional no es simplemente para esa vida, es para siempre. Y aunque tu cuerpo está en la tumba y tu alma está en la presencia de Dios, tu cuerpo está en Cristo. Y Él volverá para los que están en Cristo. Amén. Entonces es la garantía de su resurrección. Mis estimados, pregúntese, ¿por qué no dijo y los que son profesores de Cristo serán resucitados primero? ¿Por qué no dice eso? Todos los cristianos profesamos a Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué no dice Él vendrá para los que profesan su nombre?
Porque no todos los que profesan el nombre de Cristo son en Cristo. Amén. Si no me la crees, lees Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, el Señor habla de ese día de la resurrección. Y Él dice que habrá aquellos que vienen delante de Él y tratan de hacer una excusa. ¿Y cuál es su excusa? Vamos a ver. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizaremos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, he aquí una pregunta muy aguda. Y lo hago con todo el amor que yo puedo tener en Cristo para ustedes. ¿Eres tú un profesor de Cristo? ¿Profesante de Cristo? ¿O eres tú en Cristo? Amén. Solo tú puedes distinguir cuál de los dos títulos te aplica. Amén. Pero no te engañes. Si solo eres un profesante de Cristo, se notará en su forma de vivir, su forma de pensar, su actitud hacia las cosas de Dios. Puedes engañar a sus vecinos, pero no puedes engañar ni a ti mismo ni a Dios. Pero no déjalo muy tarde, mi amigo. Porque los profesantes de Cristo no necesariamente son los que van a ser resucitados en Cristo. Amén. Porque ser en Cristo es reservado exclusivamente para todo aquel que ha reconocido su responsabilidad personal delante de Dios por su pecado personal. Y lo ha confesado delante de Dios y ha pedido clemencia mediante la sangre de Cristo derramado sobre la cruz de Calvario. Hasta que usted ha tenido este encuentro personal con Cristo, hasta que usted ha experimentado este bautismo del Espíritu Santo, levantándote debajo de la ira de Dios y depositándote en el cuerpo de Cristo, entonces no estás seguro. Y el tiempo está agotando, mi querido amigo, porque pronto Cristo volverá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra. ¿Por cuánto tiempo? Y con eso sí lo vamos a terminar. ¿Por cuánto tiempo me dura esta santificación posicional? Yo quiero proponerte que dura para toda la eternidad. Amén. ¿Sabe por qué? Mi posición está en Cristo. Ya vimos en el primer estudio que Él es el eterno Hijo de Dios. Por ende, si yo estoy en Él y Él es eterno, entonces mi santificación posicional, mi aceptación delante de Dios dura para toda la eternidad. Amén. Yo puedo tener seguridad en mi corazón hoy, porque cuando yo tenía 9 años de edad, yo reconocí mis pecados personales. Yo reconocí mi responsabilidad delante de un Dios santo. Y clamé su perdón, clamé su misericordia. Y en el nombre de Cristo le pedí su salvación. Y en este día experimenté la santificación del Espíritu Santo mediante el bautismo en Cristo. Y ahora te puedo estar delante de ti hoy y decir, si Dios viene hoy en la noche, yo sé que estaré con Él. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor persona que tú? No, porque estoy en
Cristo. Amén. Y cuando estoy en Cristo no hay nada ni nadie que me pueda quitar de su cuidado. Amén. Mateo capítulo, y solo voy a citar eso, puede buscarlo en su casa. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, dice, mis ovejas están en mi mano, y mi mano está en la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Amén. Es para la eternidad, queridos hermanos. Qué gloria, ¿verdad? Gloria al Señor, y espero que está preparado para dar razón por la esperanza que tenemos en Cristo. Que Dios le bendiga. Amén.